Buenos días, bienvenidos al quinto video de Matemáticas Financieras 2020. En este video vamos a tratar sobre capitalización subperiódica. Eh, este tema abarcará este video y un próximo más. Ok, entonces comencemos. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos que durante 3 años, o sea, un periodo de tiempo que va de 3 años, 5 meses y 19 días, tenemos que durante ese tiempo tenemos una cantidad de dinero que son 10 millones y se colocan a una I12, una tasa mensual del 0,065, o sea, del 6,5% mensual. Y nos preguntan al cabo de ese tiempo cuál es el capital final o el monto acumulado. Y uno estaría tentado a usar, decir, bueno, Cn es igual a C0 por 1 más N por IP. Esta fórmula que nos permite obtener el capital final en términos del capital inicial, conocido el tiempo y la tasa. Pero hay un problema. En esta fórmula, acá se realiza una multiplicación y tienen que estas dos variables tienen que ser lo que se llaman dimensionalmente compatibles, o sea, tienen que estar en la misma unidad temporal. O sea, si la tasa es mensual, este tiempo tiene que ser en meses, pero bueno, o si me dan el tiempo en días, la tasa tiene que ser diaria, o sea, ambos tienen que tener la misma unidad temporal. O sea, tiene que haber una compatibilidad temporal. O sea, ambas, el tiempo y la tasa, tienen que estar expresados en la misma frecuencia. Claro, y en este ejemplo tenemos que el tiempo no está expresado en una sola unidad, sino en varias, y la tasa es mensual. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, generalmente hay dos alternativas clásicas. Una es ignorar la discretitud y lograr eh, la compatibilidad temporal entre el tiempo y la tasa, simplemente llevando el tiempo a la frecuencia en que está la tasa. En este caso tenemos que la tasa era mensual y bueno, entonces llevamos el tiempo, que son los 3 años, 5 meses y 19 días, a meses. Por lo tanto, 3 años son 3 por 12 meses, los 5 meses quedan quietos y los 19 días se pueden transformar en meses dividiéndolo por 30. Por ejemplo, es una forma de convertir eh, días a meses. Bien, esta cuenta nos da esta cantidad de meses, 41,63 periodo 3 meses. Esa es la cantidad de tiempo que dura la operación. Y luego ahora sí podemos aplicar la fórmula, donde aquí hemos puesto meses y la tasa es una tasa cuya frecuencia es mensual. Y entonces tenemos que el capital final son 37.661.666,6 periodos 6 pesos, o la unidad monetaria con la que se esté trabajando. Ok, la alternativa 2 es respetar la discretitud. Y en este caso, en el sentido de que, ¿qué es respetar la discretitud o ignorar la discretitud? Las fórmulas que hemos obtenido, la variable temporal, el n, siempre ha sido discreto, o sea, un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, 3 meses, etc. Y en el caso anterior vimos que trabajamos con una cantidad fraccionaria o decimal de meses, por ejemplo, 41,63. Acá, cuando decimos respetar la discretitud, es que queremos que la cantidad de tiempo que aparece en la fórmula, sea un número entero. Entonces, para eso lo habitual es llevar todo a la unidad temporal más pequeña, en la cual el periodo de tiempo que estamos trabajando va a ser entero. En este caso, claramente son días. Entonces pasamos todo a días y tenemos la tasa, tenemos que pasarla
usando la fórmula de equivalencia de tasas, tenemos que pasarla, tenemos una tasa, esta es la parte mensual, y tenemos que pasar una tasa diaria, por eso tenemos esta fórmula, que es 12 por la tasa mensual, tiene que ser igual a 365 por la tasa y 365. Esta es la incógnita, o sea, tenemos que encontrar esa i que va a ser equivalente a esta tasa mensual, o sea que va a producir el mismo efecto, esta tasa diaria va a producir el mismo efecto que esa tasa mensual. Bueno, hacemos las cuentas y esta es la tasa que obtenemos. Entonces, esta tasa diaria es equivalente al 6,5% mensual, o sea, produce el mismo efecto que la tasa mensual. Y ahora pasamos el tiempo a días, para lo cual tomamos los años y los pasamos a días, se multiplicamos cada año por 365, luego pasamos cada mes a días, por lo cual multiplicamos cada mes por 30 y luego sumamos la cantidad de días y obtenemos esta cantidad de días. Y una vez que tenemos tanto la tasa como el tiempo en la misma unidad temporal, podemos aplicar la fórmula habitual, solo que acá ven que es un número entero por esta tasa y nos da esto. Observaciones. Fíjense que este resultado y este resultado que obtuvimos son diferentes. Ya voy a ponerlo de esta manera. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Esto se debe a que el error o la diferencia está introducida o se introduce en este momento. O sea, cuando hacemos esto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos la conversión de unidades temporales. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos para convertir diferentes unidades temporales es francamente malo. El libro digo que insatisfactorio, pero no, es malo. Veamos unos ejemplos que tratan de clarificar esto. Antes de pasar a los ejemplos, quiero decirle cuál de las dos alternativas es la correcta. Uno tiende a preferir esta, la alternativa 2, pero ambas alternativas son lógicamente coherentes y si no fuera por esta ensalada que tenemos con las unidades temporales deberían dar el mismo resultado, ambas alternativas. Y por eso es que vamos a proponer una estandarización de la forma en la que vamos a manejarnos con las unidades temporales y esta estandarización hace que la alternativa 1 y la alternativa 2, o sea, ambas formas de resolver el ejercicio, den el mismo resultado. Pero bueno, para entender eso, veamos lo que sigue. O sea, la ensalada temporal. Fíjense, a lo que me refiero es que, por ejemplo, un año tiene 12 meses. Cada mes estamos de acuerdo en que tiene 30 días. Pero si consideramos eso, lo que llegamos a la conclusión es que un año tiene 360 días. Un año tiene 12 meses, cada mes tiene 4 semanas. Luego, el año debería tener 4 por 12, 48 semanas. Por otro lado, cada semana tiene 7 días. Y entonces 7 por 48 nos da 336 días. O sea, eso es lo que tendría que tener el año. Que lo cual ven que esto de cómo tenemos lo que significa cuántos días son una semana, cuántas semanas hay en el año, cuántas semanas hay en un mes, no son todas compatibles, dan resultados diferentes. Un mes tiene, por ejemplo, 4 semanas, cada semana tiene 17 días y por lo tanto todos los meses tienen 28 días, cosa que todo el mundo sabe que es ridículo. Por ejemplo, sabemos, decimos en matemáticas financieras se suele usar que el año tiene 52 semanas. Cada semana tiene 7 días, entonces el año tiene que tener 364 días. Bien. Y ejemplos como ese abundan, como estos abundan. O sea que ven que no logramos en los ejemplos anteriores vemos que la cantidad de días que tiene un año varía de acuerdo a cómo sacamos la conversión. Desde 360, 364, 336. Está. Y eso es porque las unidades temporales o las unidades con las que medimos el tiempo no son para nada eh, efectivas, son matemáticamente son un concepto cerrado. Bueno, no importa, la cuestión es que tenemos este problema, medimos el tiempo de una manera insatisfactoria y tenemos que vivir con eso porque no vamos a cambiar la forma en que medimos el tiempo. Y entonces, como una propuesta en este libro, para que ambos métodos den lo mismo, tenemos lo que llamo la conversión anualizada, que es
Primero pasar todo a años y de años pasará a la unidad temporal. O sea, fíjense, nosotros queríamos convertir cuánto era. 3 años, 5 meses, 19 días. 3 años, 5 meses y 19 días. Los queríamos convertir, por ejemplo, a días. Y lo que dice esta tabla se usa así. En la columna, en la primera columna, o sea, en las filas, que lo que quiero decir está la unidad que quiero convertir. Y cuánto representa en la unidad a la que quiero llegar. Por ejemplo, si yo tengo un trimestre es un cuarto de año, o es 6 cuartos de bimestres, o es 52 cuartos de semana. Esta tabla hace en un solo paso esto de tomo un trimestre, lo paso a años, un año, ¿cuánto tienen en un trimestre? ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. Entonces un trimestre es un cuarto de año. Y ahora paso los años a que quería semanas. Y nosotros tenemos que en un año hay 52 semanas, entonces es un cuarto por 52. Esto nos da el 52 cuartos que aparece ahí en la tabla. Y esto es, entonces hace la conversión de trimestres a semanas, pasando por años, pero de una sola vez. Se puede hacer en este proceso de 2 etapas. Tengo la unidad temporal, la paso a años y de años paso a la unidad temporal que quiero, o puedo usar la tabla para hacer el traspaso de una sola vez. Si hago eso y quiero pasar, por ejemplo, los 3 años a días, sería 3 por paso años a días, es multiplicar por 365. Más. Eh, Tengo 5 meses. Los meses los quiero pasar a días, busco los meses, acá está, la forma de pasar meses a días es multiplicar por 365 sobre 12. Más, tengo los 19 días que no tengo que hacer nada. Si hago eso, esta forma de pasar eh, esta cantidad de tiempo a días, o sea, de pasar de forma anualizada, me va a dar, bueno, eh, déjame ver, yo tengo la cuenta hecha por aquí. Ahí da. Esta es la cuenta que queríamos sacar. O sea, son 1266,083. 1200. 1200 algo, no me acuerdo qué, 0,086 periodos. Bueno, está más adelante. Esa es la cuenta que hacemos con esta conversión. Fíjense, bueno, acá hay otros ejemplos donde convertimos, bueno, un día es, lo queremos pasar a cuántos meses. Un día, ponemos un día es, me fijo los meses, acá está, entonces 12 sobre 365 meses, es esta cantidad de meses y no 1 sobre 30, no es 0,33 con esta conversión. Otras cosas más raras, por ejemplo, 7 días no son con esta forma de convertir una semana, sino son 0,9 periodo 97, 26, 02, 73 de semana. Una semana es, si lo pasamos a meses, una semana no es un cuarto de mes, sino es más cortito, en 0,23076 periódicos meses. ¿Ok? Esta forma de convertir, que puede parecer rara, que donde una semana no es un cuarto de mes, sino es esta cantidad, y una semana me da 7,019 días y no 7 días, por ejemplo. Claro, choca un poco al principio, pero veamos las ventajas.
Entonces las ventajas son, bueno, que con esta conversión vamos a ver que los dos métodos que considera la variable, la alternativa uno que era, bueno, consideremos el tiempo como una variable continua y pongamos las cosas con decimales sin preocuparnos, o llevando todo a una unidad temporal donde la unidad temporal sea un número entero, van a coincidir si hago la conversión de temporal de forma anualizada. ¿Ok? Bueno, veamos. Bien, ahora que ya sabemos tratar con esto de cómo es los problemas que vamos a tener con las conversiones de tiempo, que pueden llegar a dar diferentes resultados porque convertimos el tiempo de una manera u otra, eh, ahora bien, viene el hecho de tratar específicamente con esto de que tengo un periodo de tiempo que no es compatible dimensionalmente hablando con la tasa con la que trabajo. Bien, en estas circunstancias, en matemáticas financieras, además de la cuestión de la conversión temporal, hay ciertas formas de tratar esto que se llaman, que reciben el nombre de cada forma de tratarlo como convenio. El primer convenio, que se llama convenio continuo, es esencialmente lo que hemos hecho al principio, que es, bueno, lograr la compatibilidad dimensional entre tasa y tiempo y sacar la cuenta y ya está. Después vamos a ver en el próximo video que existe otro método que se llama el convenio de truncamiento, que es esencialmente el que usan los bancos, por ejemplo, cuando uno trabaja con cajas de ahorro. Los bancos te ofrecen una capitalización mensual y solo capitalizan en cierto momento del mes, cada que se cumplen 30 días capitalizan, y entre medio truncan, que ya vamos a ver lo que significa eso. Entonces, en el método continuo, que consiste esencialmente en lograr que haya compatibilidad temporal entre la tasa y la variable temporal, se puede hacer de dos formas. Se puede usar la unidad temporal de la tasa y llevar todo a esa unidad temporal. Por ejemplo, la tasa era mensual, entonces llevamos todo a meses, y entonces usamos la conversión a meses, que es de forma anualizada, está, y nos da que esta cantidad de meses, y entonces sacamos la cuenta y conseguimos que esta es la cantidad final de dinero si usamos el método de convertir el tiempo a la unidad temporal de la tasa. La otra es, el método 2 es acordar una unidad temporal y expresar tanto la tasa como el tiempo en esa unidad temporal. Por ejemplo, si acordamos días, pasamos la tasa a diaria, que es esta la cuenta, pasamos el tiempo a días, que es esta la cuenta, habíamos dicho, y luego usamos este tiempo y esta tasa para calcular el capital final mediante la fórmula de capitalización en sistema simple. Y acá tenemos el tiempo en días y la tasa diaria y nos da, fíjense, la misma cantidad, 37.056.027.397, que eh, el método de pasar toda la unidad temporal de la tasa. ¿Ok? Si hacemos la conversión analizada, ambos métodos para el convenio continuo dan el mismo resultado. Si utilizan otras formas de convertir el dinero, convertir el tiempo, no van a coincidir los dos métodos. ¿Okay? Está mal usar otro método para convertir las unidades temporales unas en otras. No, no está mal. Y la realidad es que, bueno, en general, la forma de conversión se acuerda entre las dos partes que van a hacer la operación financiera o es impuesto por la parte con mayor poder sobre la parte con menor poder. Por ejemplo, los bancos, que los bancos te imponen la forma en que van a hacer la conversión, vos no tenés nada que negociar, lo aceptás o te vas. En general, en esto de las finanzas, suele ser que la parte con mayor poder impone la forma de operar. Ok, bueno, entonces con esto terminamos la sección 2.3 y pues se pueden hacer los ejercicios correspondientes, que son 18 ejercicios que están en la página 42 a la 44, y nos vemos en el próximo video.